Doña Clara siempre decía que la casa era pequeña, pero llena de historias. Después de que ella se fue, la casa era simplemente pequeña. El señor Joao, de 78 años, todavía estaba allí, captando cada detalle. El sillón medio roto del salón, donde leía el periódico, el reloj de pared que ya ni siquiera funcionaba, pero que insistía en no quitarse. Todo allí parecía contener su presencia. Los días de Joao eran sencillos, casi siempre iguales. Por la mañana preparaba un café fuerte que bebía lentamente, mirando por la ventana de la cocina. Vi a los hijos del vecino corriendo en el patio de al lado y a veces los saludaba con la mano. Luego me ocupé del jardín. Los rosales, plantados por Doña Clara, eran su misión diaria. Necesitan cuidados, Joao, decía siempre. Y a él le importaba, como si todavía le importara. La única persona que quedó en la familia fue su sobrina Marilia. Una mujer práctica, siempre ocupada. Llamaba de vez en cuando y últimamente aparecía con más frecuencia. Dijo que necesitaba pensar en el futuro, que la casa era demasiado grande para un solo hombre. Él fingió escuchar, pero en el fondo sabía lo que ella quería, vender la casa. Joao siempre cambiaba de tema y cambiaba de tema. No tuvo el valor de decirlo, pero esa casa no era solo paredes y techo. Era su vida con Clara, los recuerdos, la seguridad de un lugar propio. No fue fácil pensar en dejar todo eso. Pero John también sabía que el tiempo estaba en su contra. Cada día me dolía más la espalda y la vista ya no era la misma. Y, sin embargo, se quedó. Porque el hogar, de algún modo, era lo que todavía le hacía sentirse vivo. Cuando terminó el día, Joao se sentó en el balcón, con un té caliente y el sonido de los grillos. Miró al cielo, como esperando alguna respuesta. Sabía que se avecinaban cambios. Simplemente no sabía cómo ni cuándo. Una noche, mientras Joao estaba en el porche tomando su té, oyó pasos apresurados en la calle. Era inusual que alguien llegara tan tarde. Levantó la vista y vio una figura encorvada, hurgando en el bote de basura de la casa de al lado. Era un hombre joven, o al menos lo parecía. Estaba mal vestido y llevaba una chaqueta vieja y sucia. Joao miró intrigado. El chico parecía estar buscando algo desesperadamente. Recogí el paquete, miré rápidamente y lo tiré. Joao no era de los que se involucraban, pero esa escena lo afectó. Tomó un trozo de pan que sobró de la cena y se dirigió a la puerta. «Oye, muchacho», llamó. El joven se sobresaltó, como un animal asustado. «¿Tienes hambre?». El niño vaciló y miró a su alrededor, como si esperara una trampa. Pero el hambre habló más fuerte. Se acercó lentamente, con los ojos fijos en el pan. «Sí, señor». Joao le entregó el pan y observó cómo el niño lo devoraba como si no hubiera comido en días. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Mateo». «¿Vives en la calle?». Mateus se limitó a asentir y se tragó el último trozo. John se rascó la cabeza. No sabía qué hacer, pero algo en él le obligaba a continuar. «Espera un minuto». Volvió adentro y preparó un plato con arroz y frijoles que tenía guardado en el refrigerador. Cuando se lo entregó al niño, Mateus lo miró con recelo, pero acabó aceptándolo. «Gracias, señor. No estoy acostumbrado a que la gente sea así». «¿Cómo esto?». «Amable». Joao sintió una opresión en el pecho. Pensó en Clara, que siempre decía que un plato de comida podía cambiarle el día a alguien. Cuando Mateus terminó, parecía menos acorralado. «Si necesitas ayuda, aquí estoy». «No es mucho, pero», Joao señaló la casa. Mateus esbozó una sonrisa tímida, una sonrisa que parecía olvidada en su rostro. «Gracias, señor. Recordaré esto». Y, con un rápido movimiento de la mano, desapareció en la oscuridad. Pero Joao sabía que ese encuentro no terminaría ahí. En los días siguientes, Joao siguió pensando en Mateus.
No era del tipo que deja las cosas en el aire, y algo en ese chico le hacía sentir que su historia necesitaba más capítulos. Cada vez que escuchaba pasos en la calle, levantaba la vista, esperando volver a ver ese rostro. Entonces, una tarde nublada, mientras regaba las plantas, vio a Mateusz parado en la acera. Parecía avergonzado, rebuscando en sus bolsillos, como si decidiera si quedarse o irse. Joao no perdió el tiempo. «Mateo», llamó, con el mismo tono amistoso de la última vez. El joven lo miró con recelo, pero dio 2 pasos hacia adelante. «Hola, señor». No quería molestar. «¿Qué molestar? ¿Qué?» «Ven, entra aquí. Hace frío afuera». Mateusz vaciló, pero la idea de un lugar cálido venció su desconfianza. Entró al porche, por un momento, miró a su alrededor. El lugar era sencillo, pero había algo acogedor en él. Quizás era el olor a café que salía del interior de la casa, o las plantas en macetas que daban vida al espacio. Joao acercó una silla. «Siéntate ahí. Voy a tomar un café». Cuando regresó, Mateusz se miraba las manos, todavía nervioso. Ion colocó la taza frente a él. «¿Qué pasa, muchacho? ¿De dónde vienes?» Mateusz se encogió de hombros, como si la respuesta no importara. «De la nada. Simplemente camino». «¿Familia?» Dejó escapar una risa seca. «No hay familia. Hace mucho que no tengo a nadie». Joao sintió el peso de aquella frase. Permanecieron en silencio durante unos segundos, solo el sonido del viento llenaba el espacio. Entonces, decidió arriesgarse. «Si quieres, puedes venir aquí cuando lo necesites. Siempre hay un plato de comida y un café esperando». Mateusz miró hacia arriba, sorprendido. «¿Por qué haces esto?» Joao se encogió de hombros con una ligera sonrisa en los labios. «Porque alguien ya hizo eso por mí un día. Y porque creo que nadie debería ir solo por la vida». Mateusz no dijo nada, pero por primera vez parecía menos estresado. No se quedó mucho tiempo. Le dio las gracias y se fue. Pero Joao lo sabía, cuando alguien empieza a regresar es porque hay algo en el lugar que lo llama. Y estaba dispuesto a dejar esa puerta abierta. Pasaron los días y Mateusz empezó a aparecer con más frecuencia. Al principio solo se quedaba unos minutos, tomaba un café, intercambiaba algunas palabras y luego se marchaba. Pero Joao se dio cuenta de que, poco a poco, el joven iba bajando la guardia. Una tarde, mientras Mateusz comía un trozo de tarta, Joao volvió a sacar el tema, sin insistir. «¿Y esa guitarra que llevas contigo? ¿Juega algo?» Mateusz miró la guitarra apoyada contra la silla, como si el objeto fuera un secreto que no quería compartir. «Juego, sí. Nada más». «¿Nada más? Oh, quiero ver este. Vamos, muéstramelo». Mateusz vaciló, pero la actitud relajada de Joao le hizo relajarse. Cogió la guitarra, la afinó rápidamente y empezó a tocar. Los acordes salieron limpios y la melodía, aunque sencilla, estaba llena de emoción. Joao escuchaba atentamente, moviendo la cabeza al ritmo. «Chico, ¿estás bien? ¿Dónde aprendiste esto?» Mateusz se encogió de hombros, pero por primera vez sonrió de verdad. «Me enseñé solo. Me pasaba horas viendo vídeos, entrenando. Eso es lo que me distrajo». Joao se dio cuenta de que la guitarra era más que un hobby para Mateusz. Era una especie de refugio, un lugar donde podía expresar lo que sentía sin tener que hablar. «¿Tienes talento, lo sabías? Debería mostrarle esto al mundo». Mateusz se rió, incrédulo. ¿Mundo? ¿Quién querría escuchar a un chico que ni siquiera sabe de dónde viene? Ion se puso serio. «Al mundo no le importa de dónde vienes, Mateusz. Quiere saber a dónde vas». El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Joao sabía que aquellas palabras habían dado en el clavo. Cuando Mateusz se fue esa noche, se llevó algo más que la guitarra a la espalda.
Se llevó algo que hacía mucho tiempo que no cargaba, un poco de esperanza. Y Joao, sentado en el porche, viendo al joven desaparecer calle abajo, sintió que estaba empezando a marcar la diferencia. Después de esa noche, Mateus empezó a aparecer con más frecuencia. No se trataba solo del café o la conversación, parecía más ligero, más abierto. Incluso intentó algunos chistes, un poco torpes, pero Joao se rió a propósito, solo para animarlo. Un día, mientras Mateus rasgueaba su guitarra en el patio trasero, a Joao se le ocurrió una idea que parecía haber sido planeada desde hacía mucho tiempo. «Escucha, muchacho. ¿Alguna vez has pensado en tocar para más gente?» Mateus dejó de jugar y pareció sospechoso. ¿Más gente? ¿Qué tipo de gente más? Como un público. Hay una plaza cerca, los sábados hay mercado. Siempre hay alguien tocando allí y apuesto a que montarías un espectáculo. Mateus se rió nerviosamente. Oh, estás bromeando, ¿verdad? ¿Quién se detendrá a escucharme? A quien le guste la buena música, vamos. La plaza es de todos si tú tienes talento. Joao no insistió mucho ese día, pero la idea quedó en el aire. Mateus no respondió, pero en visitas posteriores, cada vez que cogía la guitarra, parecía estar practicando algo especial. El sábado siguiente, Joao esperó. Dejó el café preparado, hizo un pastel sencillo y vigiló la puerta, pero Mateus no apareció. Solo más tarde, hacia el final de la tarde, entró el joven, con la guitarra bajo el brazo y un brillo en los ojos que Joao aún no había visto. ¿Y ahí?, preguntó Joao, sabiendo ya la respuesta. Fui allí, respondió Mateus, con una sonrisa tímida. Jugué en la plaza. ¿Y cómo fue? Al principio nadie miró. Pero luego comencé a tocar algunas canciones más alegres y la gente paró y aplaudió. Incluso dejaron algo de cambio. Joao aplaudió, todo orgulloso. ¿Lo ves? Hablé. Esta guitarra es más que un refugio. Él puede ser tu puente hacia el futuro, muchacho. Mateus parecía más confiado, pero todavía había algo que le preocupaba. Sabes, Joao, estuvo genial, pero todavía no sé qué hacer con mi vida. No puedo simplemente jugar en la plaza para siempre. Joao se rascó la barbilla, pensativo. No es necesario que tengas todas las respuestas ahora. Pero sé una cosa, ya has dado el primer paso. Y esa noche, mientras Mateus tocaba música tranquila en el patio trasero, Joao pensó en el siguiente paso que podría ayudar a ese joven a encontrar un rumbo. Después de aquel sábado, Mateus parecía más emocionado, pero Joao sabía que el niño aún tenía dudas sobre el futuro. Era como si el brillo en sus ojos llevara y una pizca de miedo. En el fondo, Joao lo entendió. Empezar de nuevo no fue fácil, especialmente con tanta incertidumbre. Una mañana, mientras preparaba café, Joao inició una conversación. Oye, Mateus, ¿recuerdas que dijiste que no podías vivir jugando en la plaza? Sí, lo recuerdo, respondió Mateus, sin mucha energía, mientras ajustaba las cuerdas de la guitarra. Entonces pensé en algo. Ese amigo mío, Paulo, ¿recuerdas? Trabaja con eventos. Le hablé de ti. Los ojos de Mateus se abrieron y dejó caer la guitarra en el mismo momento. Joao, ¿estás loco? No necesitaba hacer eso. Sí, lo necesitaba, muchacho. No está de más intentarlo, ¿verdad? Tenía curiosidad. Dijo que tiene algunos contactos con bares y pequeñas salas de conciertos. Podría ser tu oportunidad. Mateus se pasó la mano por la cara, tratando de procesar la idea. ¿Y si no funciona? ¿Y si es así? Respondió Joao, con esa habitual sonrisa confiada. No tiene por qué ser el espectáculo de su vida, solo una oportunidad. Al final, Mateus aceptó. Una semana después, Joao lo llevó donde Paulo, que era un hombre corpulento, de sonrisa fácil y trato directo. Hablaron y Paulo prometió conseguir un concierto en un bar local. Nada especial, solo un pequeño lugar para empezar. Coges la guitarra, tocas algunas canciones y listo.
¿Quién sabe? Se fijó la fecha y Joao notó que Mateus se ponía más inquieto. Pasaba horas ensayando en el patio trasero, a veces me perdía una nota y resoplaba de frustración. Joao, siempre paciente, se quedó cerca, elogiando y animando. La noche del espectáculo, Mateus casi se da por vencido. No lo sé, Joao. Creo que esto no es para mí. Joao le puso la mano en el hombro. Mateus, ya has llegado más lejos de lo que imaginabas, ¿verdad? Este es solo un paso más. Si tienes miedo, tendrás miedo. Y así fue. El bar era sencillo pero acogedor. Las luces están bajas, las mesas están llenas de gente hablando. Mateus subió al pequeño escenario, ajustó su guitarra y empezó a tocar. Al principio nadie le prestó mucha atención, pero poco a poco las conversaciones fueron apagándose. Una canción, luego otra, y el sonido de la guitarra pareció llenar el espacio. Cuando terminó, todo el bar estalló en aplausos. Joao, que observaba desde un rincón, sonrió como si supiera desde el principio que este era solo el comienzo del viaje de Mateus. Mateus salió del escenario, todavía un poco incrédulo por lo que acababa de suceder. Los aplausos resonaron en su cabeza como un buen sueño. Cuando pisó el suelo, le temblaban las piernas. Allí estaba Joao, esperando en un rincón, con esa sonrisa que parecía decir, te lo dije. Entonces, muchacho, ¿todavía respiras? Bromeó Joao, dándole palmaditas en la espalda. Fue increíble, Joao, ¿pero lo viste? ¿Realmente les gustó? ¿Te gustó? ¿No escuchaste los aplausos? ¿Y ese tipo de allí, que incluso pidió un bis? Joao señaló a un hombre al fondo de la barra, que agitaba un vaso en la mano. Creo que se podría decir que fue un éxito. Antes de que Mateus pudiera responder, apareció Paulo, emocionado. Niño, lo hiciste genial. Este bar de aquí no es fácil de conquistar, ¿sabes? La dueña ya vino a hablar conmigo, quiere volver a llamarte la semana que viene. ¿La próxima semana? Mateus jadeó, sorprendido. ¿Y qué opinas? Preguntó Paulo, como si fuera lo más natural del mundo. Mateus miró a Joao, quien asintió levemente, como diciendo, adelante. Creo que estoy bien, respondió, todavía un poco avergonzado, pero con una sonrisa tímida. La semana siguiente, Mateus volvió al bar. Esta vez no solo se llevó la guitarra, sino también más confianza. Joao se dio cuenta de que empezaba a creer en sí mismo y esto llenó de orgullo al anciano. Con el tiempo, Mateus ganó espacio. Otros bares empezaron a llamarlo y empezó a ahorrar algo de dinero. Nada lujoso, pero suficiente para salir adelante. Una noche, mientras cerraban la puerta de la casa, Mateus se volvió hacia Joao. ¿Sabes, Joao, nunca pensé que tocar la guitarra me llevaría a alguna parte? Siempre pensé que era solo un hobby. Es porque nunca viste lo que yo vi en ti desde el principio, respondió Joao, simplemente. ¿Y qué viste? Preguntó Mateus, curioso. Un talento que solo necesitaba un empujón. Mateus guardó silencio por un momento, pensando en las palabras de Joao. ¿Y ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Preguntó, con un brillo en los ojos que Joao hacía tiempo que no veía. Ahora, muchacho, te toca a ti. Es hora de soñar en grande. Y Mateus decidió. Con la ayuda de Joao y Paulo, empezó a componer sus propias canciones. No eran solo canciones, eran pedazos de su historia, de todo lo que había vivido y superado. Joao escuchó la letra y sintió que se le hundía el corazón. Fue como ver a Mateus poner su alma en cada acorde. Sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Pasaron los meses y la vida de Mateus empezó a cambiar. Los conciertos en bares no solo ayudaron a pagar las cuentas, sino que también le dieron reconocimiento. Se estaba convirtiendo en un nombre muy conocido en el vecindario y de vez en cuando alguien pasaba por allí. Saludarlo en la calle. Joao observaba todo de cerca, con orgullo, pero también con un dejo de preocupación.
Sabía que crecer conlleva responsabilidades y Mateus todavía estaba aprendiendo a afrontarlas. «Joao, ¿puedes creer que me pidieron tocar en un festival de la ciudad?», dijo Mateus, una noche, mientras cenaban. «¿Festival? Eso es grande, muchacho», respondió Joao, tratando de ocultar su temor. «¿Pero estás preparado para esto?». «No lo sé», Mateus movió su plato, pensativo. «Hay mucha gente. ¿Qué pasa si cometo un error? ¿Y si lo haces bien?», respondió Joao sonriendo. «Es que», Mateus vaciló, con los ojos bajos. «Quieren que toque algunas de mis canciones. No solo fundas». Joao dejó caer el tenedor sobre la mesa, serio. «¿Y qué hay de malo en eso? ¿Y si no les gusta, Joao? Mis canciones son diferentes. Son míos, ¿sabes?». Joao lo entendió enseguida. No era solo el miedo a cometer errores, era el miedo a exponerse, a mostrar quién era realmente. «Escúchame, Mateus. La gente sentirá la verdad en tus canciones. Eso es lo que importa. No intentes complacer a todos, de lo contrario terminarás perdiéndote a ti mismo». Mateus guardó silencio durante un rato, procesando las palabras. El día del festival el nerviosismo estaba en su punto máximo. Joao insistió en acompañarlos, aunque insistió en que se quedaría detrás del público, para no estorbar. Cuando Mateus subió al escenario, sintió que el corazón se le iba a salir de la boca. Empezó con una funda, para calentar, y tuvo buena acogida. Pero cuando llegó el momento de tocar sus propias composiciones, el silencio en el público parecía abrumador. Respiró hondo, miró la guitarra y empezó a tocar. Las primeras notas fueron vacilantes, pero a medida que avanzaba, la confianza volvió. Cuando terminó la primera canción, el público guardó silencio por un momento y luego estalló en aplausos. Joao, en el fondo, no pudo contener las lágrimas. No fue solo por el talento de Mateus, sino por el coraje que tuvo para enfrentar sus miedos. Después del espectáculo, mientras guardaban la guitarra, Mateus abrazó repentinamente a Joao. «Gracias, Joao, por todo. No hace falta que me lo agradezcas, muchacho. El escenario es tuyo. Solo sostuve la linterna para que pudieras ver el camino». Era verdad. Pero el camino apenas comenzaba. Con el festival, Mateus encontró una nueva vida. La invitación para tocar en otros lugares empezó a aparecer y sintió que finalmente estaba en el camino correcto. Pero en el fondo todavía había una batalla dentro de él. Sabía que no podría vivir para siempre en ese barrio, con los viejos hábitos y el miedo que lo aprisionaban. Empezaron a aparecer propuestas, más interesantes, pero también más desafiantes. Recibió una propuesta de un productor musical que estaba interesado en llevar sus composiciones a un público más amplio. Era una oportunidad única, pero la duda aún lo consumía. La idea de dejar el barrio, de alejarse de Joao, de todo lo que conocía, lo aterrorizaba. «Joao, ¿y si voy?», preguntó Mateus, mientras lanzaba una pelota contra la pared de la habitación. «¿Qué pasa si no me va bien ahí fuera?». Joao lo miró con una sonrisa tranquila, como si esperara esa pregunta. Ya estaba acostumbrada a los miedos de Mateus, pero también sabía que este era el siguiente paso que debía dar. «Mira, muchacho, nada es fácil. ¿Crees que las personas en la cima de sus carreras no tuvieron que dar pasos difíciles? Ellos también cometieron errores, tuvieron miedo, pero enfrentaron lo que les esperaba. Ahora, es tu turno. Ve a donde tu corazón te llame». Mateus se volvió hacia Joao con los ojos brillantes, pero la inseguridad seguía ahí. No sabía cómo afrontar lo nuevo, lo desconocido. «¿Y tú, Joao? ¿Vas a quedarte aquí, solo?». «No, muchacho. Estaré aquí, en cada paso que des. Pero la próxima vez, quien brillará en el escenario serás tú. Estaré entre el público, animando y aplaudiendo. Pero tú eres quien tiene que vivir la vida, Mateus». Estas palabras comenzaron a calar dentro de Mateus. No estuvo solo en este viaje.
Joao siempre estaría ahí, pero el camino, la decisión, eran suyos. Había llegado el momento de salir de la zona de confort, afrontar los miedos y aceptar el cambio. Esa noche, Mateus volvió a mirar la carta del productor. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y luego tomó la decisión. Yo correría el riesgo. Sabía que, pasara lo que pasara, no podía vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. Cogió el teléfono, llamó al productor y aceptó la propuesta. Voy. Veamos a dónde me lleva esto. Joao estaba a su lado, con una sonrisa de satisfacción, pero sin palabras. Porque sabía que este era el punto de inflexión. A partir de entonces, Mateus empezaría a escribir su propia historia, sin más miedos y con la valentía de quien ya ha aprendido lo que realmente importa. El primer paso fuera del barrio fue más difícil de lo que Mateus imaginaba. La ciudad era grande, llena de gente, sonidos y luces que nunca antes había experimentado. Cuando llegó al estudio del productor, la ansiedad lo invadió. Y no. Miró a su alrededor, todo parecía muy lejos de lo que sabía. Pero, cuando entró a la sala y vio a los músicos que lo acompañarían, sintió una energía diferente. Parecían tan confiados, tan tranquilos, mientras él permanecía allí preguntándose si estaba preparado para esto. El productor, un hombre calvo y de risa fácil, notó la aprensión de Mateus y se acercó con una sonrisa de bienvenida. Relájate, Mateo. Estamos aquí para hacer música, no para crear un espectáculo. Simplemente sigue lo que te dice tu corazón y entrégate al sonido. Eso es exactamente lo que hizo Mateus. Cogió su guitarra y cuando sus dedos tocaron las primeras notas, el sonido que salió parecía mágico, como si el instrumento realmente hablara por él. No había más miedo, sin duda. Él estaba allí para ser quien realmente era. El día en el estudio fue agotador pero gratificante. Cuando salió de allí ya no se sentía como el niño del barrio, lleno de inseguridades. Se sentía como un artista, alguien con algo que ofrecer al mundo. Con cada ensayo, sentía que estaba más cerca de algo grande. Y al mismo tiempo, sabía que el camino por recorrer aún sería largo. Pero él estaba listo. Cuando llegó la primera presentación en vivo, estaba nervioso, por supuesto. Pero cuando miró al público, vio gente que creía en él. Personas que estuvieron allí, no solo para escuchar música, sino para conectar con su historia, con su viaje. Cada nota tocada, cada acorde, era una parte de él que se revelaba. Joao estaba entre el público, como había prometido. No estaba allí para ser el centro de atención, sino para apoyar al chico que sabía que tenía un futuro brillante. Y, al final del espectáculo, con los aplausos resonando en la sala, Mateus miró a su amigo y sonrió. Lo hice. Lo logré. Joao, con los ojos llorosos, asintió con la cabeza. No fuiste solo tú, Mateus. Fue cada paso que diste, a pesar de que tenías miedo. Y sabía que llegarías aquí. Ahora, con el futuro por delante, Mateus sabía que el camino estaría compuesto de decisiones, errores y éxitos. Pero también sabía que, con valentía y el apoyo de quienes creían en él, podría lograr todo lo que alguna vez soñó. La vida apenas comenzaba y él estaba listo para experimentar todo lo que tenía para ofrecer.